Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, buen día. La primera llamada se perdió. Sí, sí, no llegaba a enganchar bien. Buen día, Gustavo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Ronnie? ¿Cómo andás? ¿Todo Bien, bien, bien? bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo te trata Rosario? ¿Qué temperatura? Hoy está un poquito más fresco acá, así que, bueno, un poquito más de abrigo para los friolentos, pero disfrutando. ¿Vos? Sí, ayer acá en Rosario hubo así como un día muy destemplado, con mucho viento, nublado, lluvia así, como dicen, lluvia suave, temperatura constante de 12 grados, y ahora también vamos a tener un día similar. Hermoso. Bien, bien, bien. Para mí hermoso. Claro. Bien, Gustavo, nos convoca nuevamente la actualidad, la revisión informativa y el análisis de lo que nos está pasando a los argentinos. Y bueno, creo que se han acumulado varias cosas que quisiéramos escucharte, ¿no? Analizarlas. No va a ser lo mismo que lo que hagan los columnistas y los editorialistas del Grupo Clarín. Así que me da tanto placer disponerme a escucharte. Pues es que el domingo, ayer, no, antes de ayer, en el programa El Cohete a la Luna Radio, de Radio Madres de Somos Radio, bueno, después del editorial de Horacio Berbisky, Ricardo Aronskin hizo una lectura de la nota que publicó en el portal El Cohete a la Luna, y me interesó muchísimo el recorrido que hace para desasnarnos sobre cómo llegamos a esto. Y una nota que se llama Un millón de niños, que te la compartí ahí, se la compartí a Ronnie para que después la lean tranquilos. Ujú. Y a mí me parecía interesante tomar algunos puntos. Ricardo Aronskin arranca desde el informe de UNICEF del millón de niños que se van a dormir sin cenar, y no porque se porten mal, sino porque los que se portan mal son los dirigentes y los que gobiernan el país. Bueno, y hace un recorrido partiendo de cómo en los 12 años del kirchnerismo se logró reducir los números de pobreza a un equivalente al 29% de la población, que es un montón en un país como el nuestro, que haya un 29% de pobres, y más aún en este nivel de pobreza donde hay 1 millón de niños que no cenan, o por lo menos 1,5 millones de niños que toman una sola comida al día. Pero refleja que justamente la demonización del kirchnerismo no es por los errores que cometieron o los actos de corrupción que en muchos casos, en casi todos, no se demostró, no lograron a demostrarse, sino que la demonización del kirchnerismo es justamente por lo que logró en cuanto a la tenue distribución del ingreso que logró, y el fortalecimiento de la clase media y del crecimiento con inclusión, etcétera. El desendeudamiento. Después toma el macrismo, que profundizó la desigualdad y sobre todo lo más grave, que es que nos volvió a endeudar tanto con privados como con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que impide realmente una mejor distribución y crecimiento de la economía y distribución, por supuesto. Ujú, ujú. Después toma el gobierno del Frente de Todos, y una de las críticas más importantes que hizo, a pesar de los atenuantes de la pandemia, las guerras internacionales y la sequía, es la evidente vocación albertista de no malquistarse, de no enojarse, de no disputar con los poderes fácticos, entre ellos los monopolios alimenticios y los exportadores de carne y granos, que luchan, dice Aronsky, por la libertad de ganar más plata a costa de la vida de la gente. Ahora, todo esas idas y vueltas de este siglo XXI, que arranca después de la crisis del 2001, donde Néstor Kirchner recupera un montón para gran parte de la población, Cristina refuerza eso, Macri retrocede muchos casilleros, Alberto no avanza ni una coma, y el mileísmo aparece ya desembosadamente
como un ataque al nivel de vida de la mayoría. Entonces, Aronsky se pregunta, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a un gobierno que, sin tapujos, daña la capacidad de consumo popular y la posibilidad de alimentarse, y se jacta de ello, se ufana de lo que ha logrado? Después vamos a ver con alguna parte de Sturzenegger, la verdad que es bestial lo de Sturzenegger, después lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo se puede, tanto con el gobierno de Macri, y peor aún con el gobierno de Milei, que la aprobación entusiasta del poder económico, que es una pequeña minoría, los principales medios de comunicación, del aparato judicial indiferente a la ley, y con un acompañamiento político del mocrismo, del radicalismo y del pichetismo, es decir, un porcentaje mínimo de la población, hayan logrado convencer a la gran mayoría de que esto es lo que necesariamente se tiene que hacer para lograr un país pujante. Y bueno, y llega a la conclusión de que la derecha aprendió, y porque en parte tiene las posibilidades de investigarlo, porque tiene el aparato comunicacional y tiene el hecho de construir poder real y sobre todo sentido común hegemónico, la derecha sabe cómo manipular y conducir a la población. ¿Con qué cosas? Con conceptos como la defensa de la propiedad privada, sacar el pie de encima a los productores, la idea de que los privados lo hacen mejor que el Estado, que la libertad no necesita del Estado, el sacrificio necesario, la corrupción circunscripta a un solo sector político. En definitiva, esa manipulación lleva a que los pobres terminen defendiendo a los empobrecedores, como es lo que estamos viendo acá. Es interesantísimo el artículo de Ricardo Aronsky, que se llama 1 millón de niños, y realmente a tal punto la manipulación que logró minimizar el atentado, el intento de asesinato de Cristina y los lamentables tropiezos o manifestaciones de Alberto Fernández, lo llena como si fuera la causa nacional de nuestros problemas. Mientras tanto, este entretenimiento y manipulación es el entretenimiento mayor para todo el desastre que se está construyendo por parte del gobierno de Javier Milei y sus secuaces, que nos va a llevar décadas desmontar. Lo que está en juego en este momento es, y esto lo dice Aronsky, es si una minoría económica, sin proyecto nacional, puede domesticar por completo a la sociedad argentina y transformarla en una especie de país zombie, sin control sobre sí mismo, sin soberanía, y una especie de sociedad atomizada mirándose el ombligo. Esta es el panorama que hace, que a mí me pareció interesantísimo porque es una síntesis muy contundente respecto al recorrido que hemos tenido a lo largo de lo que va de este siglo, en estos 24 años del siglo XXI. Así que recomiendo la lectura de ese texto del cohete a la luna. Bien. Gustavo, y con relación a otras noticias que también nos están corriendo por debajo mientras estamos preocupados en qué pasó con los celulares de Fabiola y Alberto, las Fuerzas Armadas Argentinas, ¿qué planes tienen a partir de la decisión del gobierno nacional de meterlas en seguridad interior? Bueno, en realidad las Fuerzas Armadas no quieren saber nada con eso. Es más, Victoria Villarruel, que es una apologista de las Fuerzas Armadas y que las resguarda, que está en contra de que se les hagan juicios por cometer abusos y que, bueno, pero el poder político, sobre todo de Patricia Bullrich y de Luis Petri, están empecinados en que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior. Entonces, el ministro de Defensa, Luis Petri, se va a presentar en la Cámara de Diputados para hacer una presentación formal para que se habilite a las Fuerzas Armadas participar en seguridad interna
con la excusa de actos de terrorismo. Y esto se va a discutir en el plenario de Defensa Nacional y Seguridad Interior, y el objetivo es reformar el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior, de la Ley 24.059, que es precisamente eso, que impide la participación de las Fuerzas Armadas, salvo que el Congreso declare estado de sitio. Pero estado de sitio declarado por el Congreso. En cambio, lo que quiere hacer este proyecto es la constitución de un comité de crisis que, sin intervención del Congreso, le puede solicitar al Ministerio de Defensa la intervención de las Fuerzas Armadas ante supuestas acciones o hechos que aterroricen a la población y generen conmoción. Y esto está relacionado con lo que dice Ronsky, porque en cierta manera, y lo vimos con las manifestaciones de rechazo a la discusión por la ley bases, que lo que quieren es neutralizar cualquier tipo de reacción a todo lo que se venga, con todos los fierros mediáticos, judiciales y los fierros efectivamente con calibre. Bien. Los lingotes en fuga, has titulado este pasaje, y ¿qué pasa con la plata de los argentinos? Hay que cuidar la plata de los argentinos, decía Macri en algún momento cuando se endeudó por más de 100.000 millones de dólares con privados y con el fondo, y Federico Sturzenegger, el que estaba al frente del Banco Central, mandó lingotes de oro a Londres, que después Alberto Fernández recuperó, y ahora están haciendo lo mismo. Los mismos personajes, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, están haciendo fuga de oro. Fuga de oro que hasta el momento son más o menos 1.500 millones de dólares en lingote, 1.500 millones de dólares, que no es mucho, pero significa más o menos un 10% de las reservas que tiene el Banco Central. El problema es que no dan información pública. Lo dijo en un momento, después vamos a ver cómo lo dijo Luis Caputo en un programa de televisión, pero esto surge a partir de una denuncia del titular del gremio bancario, de los bancarios y diputado nacional, Sergio Palazzo, que hizo un pedido de información pública que fue denegado por el gobierno. El Banco Central dijo que cualquier dato vinculado a la ubicación geográfica del destino del oro puede poner en riesgo la seguridad de esos activos. Perdón, los primeros que ponen en riesgo la seguridad de los activos son aquellos que los sacan del país. Más seguros están en el país que en manos de vaya a saber quiénes. Porque dicen que esto, cuando uno saca las reservas de oro, pueden ser sujetas a embargo. Bueno, ¿para qué lo sacan? Supuestamente, y en la justificación que da Luis Caputo, está esta cuestión de ponerlo como garantía para posibles préstamos. Pero lo que no puede hacer el gobierno nacional es enviarlos sin informarle a nadie si se contrató un seguro, cómo fue transportado, si se hizo por una aerolínea británica, si hubo una resolución del directorio del Banco Central, cuánto costó el traslado, cuántos lingotes fueron. Pero el ministro de Economía lo reconoció que se estaba trasladando oro. En cinco oportunidades se hizo esto. Y ayer salió un video que por una autopista de Lamba se iban los camiones blindados del Banco Central trasladando hacia Ezeiza esos lingotes con destino a Londres, en el Reino Unido. Y lo que dijo Luis Caputo, chanta, fugador, especulador, corruptísimo, dijo en una entrevista televisiva, es una movida muy positiva del Central. Hoy tenés oro en el Banco Central, que es como si tuvieras un inmueble adentro que no lo podés usar para nada. Si vos tenés eso afuera,
le podés sacar un retorno. Tenerlo encerrado en el central sin hacer nada para el país es negativo. Bueno, ¿y qué es lo que están haciendo con el oro? No lo dicen. No dicen qué quieren hacer, no dicen para qué lo fugan, no dicen por qué es más seguro ponerlo en Londres que dejarlo en el país. La verdad que es una situación muy penosa, pero volviendo a la nota de Aronski, la manipulación informativa hace que sea más grave la violencia de género ejercida por Alberto Fernández hacia Fabiola Yáñez que esto que está ocurriendo, que es el vaciamiento de las reservas de oro del país, para no se sabe qué. Tal cual. ¿Y la liberación de Zamba? Algunos títulos me intrigan mucho, ¿no? ¿Cómo los encarás? Viste, fui muy creativo para generarte intriga más que nada, para que no sean solamente enunciativos, sino para decir, che, ¿de qué está hablando este tarado? En fin, el vocero presidencial Manuel Adorni, que es realmente el personaje más farsesco que tiene este gobierno, el más cínico, el más impresentable, el que siempre tuitea y hace definiciones totalmente mentirosas y le pone siempre el fin. Bueno, resulta que están metiéndose con paca y que la excusa o la fundamentación es que apartaron de paca contenido que estaba muy sesgado por cuestiones de izquierda o kirchneristas. Entonces empezó su conferencia de prensa diciendo, liberamos a Zamba, ¿viste? Dijo. Todo el contenido que tenía fuente de ideología, ahora lo quieren convertir a Zamba, ese personaje de paca que en algún momento hizo que los chicos en los colegios quisieran disfrazarse de San Martín, de Belgrano, de Juana Zurduy, que convirtió personajes relegados por la historia oficial o liberal, o la historia liberal que sesgó de verdadero contenido a esos personajes, lo quieren convertir en contenido más neutral. Es decir, que volviendo, porque parece que la nota de Aronskin es el articulador, porque eso también forma parte de la manipulación de la derecha. Concebir que determinadas visiones de la historia o de los hechos están sesgadas de ideología y que hay que hacer contenidos más neutrales, considerando que neutral es a San Martín como un héroe de bronce que no peleó contra determinados personajes del interior del país, que no le envió el sable a Juan Manuel de Rosas. Es decir, que no eran verdaderos revolucionarios, sino eran personajes de bronce que hacían lo que tenían que hacer. Bueno, esa es la neutralidad de la que nos hablan. La neutralidad discursiva que hace que gran parte de la población esté a favor de los que nos están saqueando. Bien. ¿Y por qué Sturzenegger, Federico, por qué el Fede Sturzenegger festeja, Gustavo? Ay, es genial, realmente, porque estaba en una entrevista televisiva y el periodista que lo entrevistaba le muestra los datos de una encuesta sobre la preocupación de los argentinos. Y se puso muy contento, al aire, Federico Sturzenegger, porque la inflación pasó a estar en tercer lugar de las preocupaciones de los argentinos. Y se puso contento porque la principal preocupación de los argentinos, o de los encuestados, es el aumento del desempleo. Se puso contento porque el desempleo es la principal preocupación de los argentinos y no la inflación. Es un cinismo extremo, porque claro, una cosa es que el sueldo no te alcance y otra es no tener más sueldo. Esto es mucho más grave para aquellos que están colgando de un hilo que les corten el hilo. Y sin embargo, con un absoluto cinismo y demostrando que pertenece a un sector que jamás padeció
ningún tipo de necesidad, plantea esto, que la reducción de la inflación logró que los argentinos dejen de preocuparse por la inflación. ¿Por qué? Porque ellos lograron que se incremente el desempleo. El 39% de los argentinos consideran que la principal preocupación es el desempleo. Y después, en un segundo lugar, y ahí volvemos a la idea de cómo los tipos saben manipular, la segunda preocupación es la corrupción. La corrupción que en parte está circunscripta a un sector ideológico y esencialmente es el populismo, y el socialismo, el kirchnerismo, dichos con el absoluto asco que ellos suelen brindar cuando hablan de estas cosas. Y realmente es inquietante que desde un medio de comunicación aparezca Sturzenegger, que ya está por tercera vez en gestión dentro de un gobierno. Recordemos que fue el famoso autor del blindaje y megacanje que dio como resultado una causa judicial de la cual lo absolvieron, que fue una absoluta estafa, la deuda externa durante el macrismo. Y ahora viene para decirnos: es genial que la gente deje de preocuparse por la inflación y que se preocupe por el desempleo. Esto ocurre, dijo Sturzenegger, porque el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con el presidente Javier Milei, hicieron algo que si nos sentábamos acá hace unos meses, o días antes de que empezara el gobierno, y hubiéramos dicho, esto va a pasar, no lo hubiéramos creído. Es increíble que tipos así sigan estando en el gobierno. En los primeros 6 meses del gobierno de Milei se perdieron más de 265.000 puestos de empleo formal. Desaparecieron casi 10.000 empresas en 6 meses, según el cálculo del CEPA, que es la consultora de la CTA, y con datos disponibles por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. La pobreza ascendió al 55%, mientras que la indigencia subió al 19,5%, y hay 1 millón de chicos que se van a dormir sin cenar. Y Federico Sturzenegger realmente festeja porque hay más desempleados. Esto está redondeando lo que tenés apuntado aquí, que es las infancias y las políticas de género. Eso fue genial, porque, bueno, hay una transformación de la figura de lo que nosotros conocíamos desde hace unos años como el Día del Niño, se fue transformando por esta cuestión de la identidad de género y llegó a llamarse el Día del Niño el Día de las Infancias, ¿no? O el Día de las Infancias, teniendo en cuenta que puede haber no solamente la idea de 2 géneros, niño-niña, y antes la cuestión del niño circunscribía mucho a solamente los varones, y ahora, bueno, no se podía poner niñe porque se enojaba, entonces pusieron Día de las Infancias para abrazar a todas las posibilidades de género que podía tener una persona. Sin embargo, el gobierno nacional, a través de la cuenta X del oficial de la Casa Rosada, difundió un video que, si lo ven, es revulsivo, no es apto para estómagos sensibles. Este Día del Niño enviamos un afectuoso saludo a todos los niños de la República Argentina. Primero, recuperan la idea del Día del Niño y no del Día de las Infancias. Nuestro propósito es que todos los niños crezcan en un ambiente sano y seguro, lejos de quienes promueven la ideología de género, atentando contra su identidad y su integridad. Bueno, terrible que estén preocupados por destruir la posibilidad de elección de género que puede tener un chico desde su infancia. Son destructivos, crueles y burlones.
Bien, Gustavo, y le tenés dedicado una oda, ¿no? A Javier Milei para el cierre. Sí, es genial. Y la verdad que con todo esto que venimos diciendo, donde si uno ve los principales medios tradicionales hegemónicos de porteños, ¿no? Los canales televisivos, las radios, podemos mencionar, qué sé yo, TN, La Nación Más, América 24, Infobae, Radio Buitre, y todas las difusoras que tienen en el resto del país. Resulta que Milei está enojado justamente con todos aquellos medios que le hacen el plafón de consenso a la porquería que le está llevando a cabo como gobierno. Porque otra vez, el viernes, se encargó de fustigar a los periodistas y mejor aún, ponerse contento porque las redes sociales permitieron que, o hicieron que, los periodistas pierdan el poder de mentir, calumniar, injuriar, difamar y hasta extorsionar, porque las redes sociales permiten el acceso a la información del público. Por supuesto, tiene razón en parte que los medios de TN, pensemos en personajes periodistas que son visitadores habituales de la Quinta de Olivos para ver ópera los domingos a la noche, los que realmente le dejan pasar cualquier cosa y tratan con respeto a Patricia Bullrich, por ejemplo. Bueno, y sin embargo les dice que mienten. Esos periodistas que le dan, que construyen un consenso, algo que debe ser rechazable por completo, como es la gestión de Javier Milei, lo contrapone a las redes sociales, que son la cloaca informativa más importante que hemos tenido en los últimos años. Porque si bien uno puede reconocer que hay periodistas serios que trabajan en medios responsables y que difunden información responsable a través de las redes, los trolls de Milei difunden vómitos, difunden estiércol y no nada. Bueno, pero él se burla. Dice, es un clásico verlos llorar contra las redes por haber perdido el monopolio del micrófono. El mandatario agradece al empresario multimillonario Elon Musk por su desempeño al frente de la ex Twitter. Es decir, que su ídolo, que es Elon Musk, que es un gran apologista del individualismo extremo para convertirse en empresario, lo cual es mentira. Basta por ver cómo él explotó, Elon Musk, que las investigaciones realizadas por las universidades públicas de Estados Unidos, las investigaciones realizadas por la NASA, para que él logre crecer, y los subsidios que recibió. Porque eso también es una mentira manipulada por los medios hegemónicos y por el discurso hegemónico, que tiene que ver con que los empresarios que llegan arriba lo hacen solitos y que el Estado les obstaculiza, cuando en realidad gran parte de lo que han logrado, lo han logrado gracias al Estado. Gracias al Estado. Bueno, es una de las formas. Dios mío. Es casi una ironía de la vida, sigue diciendo Milei, que quienes se han ocupado activamente a arruinar la vida de muchas personas, lloren a cuatro mares, sean seres más frágiles que el cristal, frente a la crítica que le puede emerger de las redes y el dolor de su ego al mostrar su pésimo trabajo, al mostrar el archivo. ¡Cara dura! Sí. Si mostramos los archivos de Milei de los últimos 2 años, antes de que penosamente se convirtiera en presidente de Argentina, las contradicciones en las que entra este personaje falaz, y las mentiras que ha dicho, y las patrañas que ha prometido, etcétera, etcétera, realmente esto debería estar dirigido a él y sus secuaces. Dios mío. Gustavo, gracias. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta cálida mañana del 20 de agosto de 2024. Seguimos dando la batalla comunicacional. Gustavo, gracias a vos también. Muy difícil, porque sí. En una época cuando, qué sé yo,
13 años atrás pensábamos que las redes sociales venían a ayudar a los que veníamos remando a contracorriente para hacer una batalla discursiva, resulta que ahora ellos se apropiaron, y esto hay que decirlo, con dinero del Estado, porque los usuarios de Twitter, de TikTok, de Instagram, gran parte de los que apoyan a Milei, no son tipos anónimos, son tipos bancados por el gobierno, gran parte con esta guita que le va a la CID, estos 100.000 millones de pesos que van a pagar a la CID, de los que ya se gastaron un 80%, están bancados por eso, no son ciudadanos comunes. Porque una cosa es que uno encuentre un ciudadano común en una red donde pueda tener un intercambio real de un anónimo a un anónimo. Pero una cosa es que estos tipos están dirigidos, y esto es lo que aplaude Milei. La manipulación bancada por todos nosotros. Tremendo. Nicolás Maduro denunció que el gobierno argentino, a través de la CIDE, puso $100 millones para operar en las elecciones del 28 de julio, en las elecciones presidenciales. Una gravísima denuncia, otra vez las manos oscuras de el poder real en la Argentina, que ha puesto hoy a Javier Milei y mañana quién sabe a quién, pero nunca se equivocan dónde ponen la plata y en dónde intentan desestabilizar gobiernos soberanos. Bueno, justamente, perdón, y con esto cierro, porque hay que comprender de una vez por todas que el poder económico es totalmente antidemocrático y hace todo lo posible para destruir la democracia. Recordemos que Elon Musk fue el operador del golpe de Estado a Evo Morales por el litio. Por el litio. Sí. Recordemos esas cuestiones, que no son angelitos, son golpistas y nunca los elige nadie, no son votados y son los que nos gobiernan. Sí, tal cual. Y asesinos son. Gustavo, obviamente. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por la paciencia, nos vemos el viernes. Por favor, un honor. Fuerte abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Gustavo Rosa, nuestro querido amigo desde Rosario, licenciado en letras, periodista, docente universitario, conversando y ayudándonos a pensar a la Argentina y esto que nos toca vivir, que se llama el gobierno de Javier Milei y la libertad avanza. Dios mío, hay que plantear resistencia seria, de verdad y sostenida.